Hola a todos y bienvenidos al proyecto Ágora. Hace unas semanas una chica nos escribió un correo y nos hacía la siguiente pregunta. ¿Qué significa que Jesús murió en una cruz por mí? Y es verdad que es una pregunta que tiene sentido, que si no nos paramos y damos las razones por las que Jesús tuvo que hacer ese sacrificio, pues es normal que no lo entendamos, ¿no? Y por eso hoy vamos a hablar de este tema. Y quiero mencionar un versículo que justo mencionamos en el programa anterior, que es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, en ese versículo ya nos da algunas pistas, ¿no? de por qué Jesús tuvo que morir en esa cruz. La primera pista sería el amor, ¿no? Porque Dios nos ama. Y la segunda, para que no nos perdamos. Y bueno, para empezar vamos a escuchar el testimonio de Sara Roquet, una chica de Cáceres, que nos va a contar cómo ella entendió este sacrificio de Jesús y cómo ha impactado su vida. Hola a todas y a todos, mi nombre es Sara y hoy me gustaría contarte quién es Jesús para mí. Yo soy de una ciudad muy pequeña en España que se llama Badajoz, está en Extremadura, y si has estado allí alguna vez o incluso si eres de allí, estarás de acuerdo conmigo en que es una ciudad muy bonita y además muy especial porque está rodeada de campo, de naturaleza, se respira aire fresco, algo que tanto apreciamos en este tiempo. Pero también estarás de acuerdo conmigo en que es una ciudad en la que a veces es complicado conocer a gente nueva porque o conoces tú a todo el mundo o son amigos de amigos tuyos. Y sin embargo, cuando yo tenía 15, 16 años, tuve la oportunidad de conocer a una chica que se acababa de mudar allí. Coincidimos en clase y nos hicimos súper amigas. Compartíamos un montón de aspiraciones, de hobbies, de gustos. Y cuando ella me contaba sobre lo que había sido su vida, sobre por qué se había mudado a Badajoz, sobre sus proyectos de futuro, lo que le gustaría hacer, ella siempre hablaba de este tal Jesús. Hablaba de él con tanta admiración, con tanto amor, con tanta naturalidad, que yo llegó un momento en el que no sabía si este tal Jesús era su padre, su hermano, su amigo. Y un día en su casa vi que en el corcho que tenía encima de su escritorio había un recorte de un corazón y en el medio ponía Jesús. Entonces aproveché la oportunidad y le dije, a ver, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es tu padre? ¿Es tu amigo? ¿Es tu hermano? ¿Quién es? Y ella me miró, se rió y me dijo, bueno, pues todas y ninguna realmente. Y me dijo que este Jesús del que siempre hablaba era el mismo Jesús del que habla la Biblia. Y dice que es el Hijo de Dios, que vino a la tierra para morir por nosotros y perdonar todo aquello que habíamos hecho para que pudiésemos tener una relación personal con Dios. Yo recuerdo que cuando ella me hablaba de esta relación personal con Dios, mi primera reacción fue estar en estado de shock, porque nunca había conocido a nadie que tuviese una relación personal con Dios. Y ella hablaba de esa relación como si hablase de la relación que tenía conmigo, con tanta naturalidad y tanta confianza que a mí me causó muchísima intriga. Es por ello que le dije que cómo había conseguido tener esa relación con Dios, cómo había llegado a tener tanta confianza con Jesús. Y en el tiempo en el que tuvimos conversaciones y yo le hacía preguntas, ella me dijo que no era ella quien tenía que responderme, sino que era el mismo Jesús el que quería dar respuesta a todas estas cuestiones que yo tenía. Es por eso que me regaló una Biblia, que yo empecé a leer y a medida que más leía sobre este Jesús, más quería conocerle, más quería saber sobre lo que él pensaba de mí, sobre lo que él tenía para mi vida. Y a medida que le conocí y le entregué partes de mi corazón que eran pues quizás buenas o con los que yo estaba cómoda, más feliz estaba, pero en aquellos momentos en los que le tenía que enseñar aquellas áreas de mi vida que quizás no me gustaban tanto, con las que quizás no estaba tan a gusto, me entraba el miedo. Sin embargo, mi sorpresa fue que Jesús cogió esas partes de mi vida que eran de tanto agrado, las abrazó, las perdonó e hizo que yo me olvidase de muchas de ellas o que yo consiguiese perdonar muchas de ellas porque Él lo había hecho primero. Es por ello que cuando alguien me pregunta a mí ¿quién es Jesús para ti? Pues mi respuesta es muy parecida a esta que me dio mi amiga. Jesús
es mi padre, es mi hermano, pero sobre todo es el mejor amigo que he tenido nunca. Es un amigo que ha mirado a todas las partes de mi vida, aquellas que son buenas, pero también aquellas que no son tan buenas, y aún así me ama, y aún así quiere estar conmigo, y aún así le importa lo que hago, lo que pienso, a dónde voy, a dónde no voy, y de hecho quiere hacer todas esas cosas conmigo, quiere ir de la mano, incluso quiere ir delante de mí para allanar el camino a medida que yo voy creciendo. Así que te animo a que si tú quieres conocer a este Jesús, busques de él, busques y preguntes, lee la Biblia, porque Jesús también quiere tener una relación de amistad contigo y también quiere guiarte y también quiere que tú le conozcas. Así que te animo a que lo hagas y espero que disfrutes del resto del programa. Muchas gracias, Sara, por tu vídeo, por contarnos cómo conociste a Jesús y cómo entendiste la cruz y cómo eso cambió tu vida. Y bueno, voy a orar por ti, voy a orar también por todas las personas que están viendo este programa hoy. Señor, muchas gracias por Sara, por cómo tú un día le hablaste directamente y ella pudo entender tu sacrificio. Jesús, te doy gracias porque tu sacrificio pues cambia todo, cambia la historia del mundo, cambia nuestras vidas a día de hoy y es lo único que nos da la salvación. Y te quiero pedir por todas las personas que están viendo hoy este vídeo, que tú las bendigas y que las hables y que puedan entender los motivos que vamos a ir explicando hoy en el vídeo. Señor, te pido que también podamos escucharte y adorarte a través de la alabanza que vamos a tener ahora y que sea un tiempo en el que de verdad podamos conectar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a pasar con Rubén y con las canciones que se ha preparado hoy. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella
salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Señor, conoces mi corazón.
tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. ¿Habéis oído hablar de los vikingos? Yo de pequeño veía una serie que se llamaba Vicky el Vikingo. Luego sé que han hecho otra serie un poquito más actual y para un poquito más mayores acerca de vikingos. ¿Sabéis que los vikingos hacían sacrificios humanos? Mataban a personas de su propio pueblo o de otros pueblos a los que hacían prisioneros y los mataban para complacer a sus dioses. Pero eso también lo hacían en otras culturas, en muchísimas culturas. Se ha matado a personas para sacrificarla a los dioses. Por ejemplo, los aztecas, todas las culturas que había antes de que Cristóbal Colón llegara a América y todos los conquistadores, muchas culturas tenían dentro de su día a día estos sacrificios a los dioses para calmar el hambre, la sed de los dioses, para conseguir que hubiera buenas cosechas, etc. Incluso otra cultura muy cercana a la cultura judía, que es la que describe la Biblia, había un pueblo que eran los cananeos y ellos tenían un dios que se llamaba Moloch y hacían sacrificios pero con niños, aún más cruel, aún más terrible. Hacían pasar a los niños por fuego y ahí morían en sacrificio a ese tal Moloch, que no sé por qué, vaya Dios sería el que se complacía con esta muerte de niños. El pueblo de Israel, los judíos, cuya historia podemos leer en el Antiguo Testamento de la Biblia, no eran tan bestias, pero sí que utilizaban este mismo concepto
a la hora de pedir perdón a Dios por alguna cosa que habían hecho mal, por algún pecado. La ley judía lo que decía es que cuando una persona quería arrepentirse de algo que había hecho y que sus pecados fueran limpiados, perdonados, tenía que ir con un cordero joven, sin mancha, puro, y allí degollarlo. Y había todo un ritual, rociar la sangre del cordero, después se ofrecía el holocausto, se quemaba ese cordero, se troceaba, había una parte que iba para un sitio, otra parte que iba para otro. Cada día había cientos y cientos y cientos de sacrificios, puesto que cada día los miles y miles y miles de judíos cometían pecados para los cuales necesitaban y demandaban perdón. Quizá entendiendo esto podemos entender por qué a Jesús se le llamaba el Cordero. ¿Por qué comparamos a Jesús con un cordero? En muchas obras pictóricas a lo largo de la historia, en muchos cuadros, se puede observar esta idea del cordero, haciendo referencia a Jesús. Es más, el primo de Jesús tenía un primo que se llamaba Juan, y el primo de Jesús estaba por ahí, por el desierto, junto a un río, y cuando vio venir a Jesús a lo lejos, ya eran los dos mayores, tendrían 30 años más o menos. Cuando Juan vio venir a Jesús a lo lejos, gritó: «Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». Imaginaos la cara de la gente que estaba por ahí. Cuando oyen gritar a un hombre sobre otro, ese es el Cordero de Dios. ¿Pero Cordero de Dios? ¿Cordero? Pero los judíos lo entendían muy bien, porque el Cordero era el símbolo para el perdón. El Cordero era la víctima que se ofrecía en lugar de ofrecerse la propia persona. En otras culturas lo tenían más claro. Alguien hacía algo que no debía hacer, esa persona era sacrificada al Dios para calmar la ira del Dios. Los judíos sacrificaban un cordero para perdón de los pecados de cualquier persona del pueblo. Pero el plan de Dios para nosotros era otro. Dice la Biblia en la carta que Pablo escribe a los romanos, dice que el salario del pecado, es decir, lo que nos toca por nuestro pecado, es la muerte. Pero que el regalo que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Jesús. Es decir, que lo que nosotros deberíamos pagar por la forma en la que vivimos es la muerte. Y de hecho ahí está la muerte. A todos nos llega en algún momento. Pero el plan de Dios es darnos vida, vida eterna, a través de Jesús. Y entonces, ¿qué significa? Como preguntaba esta chica hace unas semanas, ¿qué significa eso de que Jesús murió en la cruz por mí? ¿Por qué murió en la cruz? Para empezar, ¿por qué murió en una cruz? Y segundo, ¿qué significa eso de que murió por mí? En primer lugar, Jesús murió en una cruz porque ese era el castigo más cruel que había en el Imperio Romano. Era un castigo para los asesinos, para violadores, para homicidas de todo tipo, para gente que se sublevaba contra el Imperio Romano. Este era el castigo más cruel porque morían asfixiados, porque les dejaba de llegar oxígeno suficiente a los pulmones por la posición y acababan muriendo horas después asfixiados. Era una muerte lenta y dolorosa y humillante porque les colgaban en un madero de forma que todo el mundo pudiera verles morir, agonizar, poco a poco. Y a Jesús lo mataron como a un vulgar ladrón, como a un vulgar asesino. Cuando Jesús era un cordero sin mancha. Jesús no había hecho nada malo. Jesús no merecía no solo aquella muerte de cruz, es que Jesús no merecía ningún castigo. Pero ¿y por qué murió por mí? Murió por mí porque murió por todos. El plan de Dios fue, como dijimos en el vídeo anterior,
Y se lee en Juan 3:16, que de tal manera me amó Dios y amó a todo el mundo, que dio a su único hijo. Lo entregó. Como los judíos entregaban el cordero al sacerdote para que muriera el cordero por los pecados, así Dios puso a su hijo en una cruz para que pagara el precio que nosotros debiéramos de pagar con nuestra muerte. Y sabéis, cuenta la Biblia que Jesús, segundos antes de morir, gritó una palabra en griego, que en griego es tetelestai, y que significa, se traduce por consumado es, o pagado es, o la deuda está saldada. Este vocablo tetelestai era el que utilizaban los comerciantes cuando saldaban una deuda que tenían contraída con alguien. Cuando tú le debías dinero a alguien por algo que había hecho y saldabas esa deuda, se decía tetelestai, que significaba ya está pagado, solucionado. Y eso es lo que gritó Jesús en la cruz. Tetelestai, la deuda está pagada, ya he pagado yo por lo que debieras haber pagado tú. Y Jesús murió por todos los que estuvieron antes que él en la historia. Jesús murió por los que estaban delante de él, incluso por los que le habían crucificado. Y Jesús murió por ti y por mí, que vivimos 2000 años después que él. Murió para darnos esperanza, porque la muerte de Jesús significó vida para nosotros. Ahora, la muerte de Jesús tiene efecto sobre cualquier ser humano, haga lo que haga el ser humano. Evidentemente no. Volvemos al versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda. Para que todo aquel que crea que el sacrificio de Jesús es necesario y es suficiente, no se pierda, sino que pueda tener vida, vida eterna. Si te sientes alejado de Dios, si sientes que no vales para nada, o al contrario, si sientes que vales muchísimo, en algún momento te darás cuenta que no lo suficiente como para poder burlar a la muerte, que es la paga por el pecado. Pero hay una buena noticia, y es que Jesús nos brinda la posibilidad de tener vida, porque Jesús pagó el precio que nosotros debiéramos haber pagado. Y dijo, consumado es. Como cuando estamos en una cafetería tomando algo y de repente vamos a pagar y alguien dice, tranquilos, ya lo he pagado yo. El viejo truco de hacer como que vas al baño y pasas por la barra y dices, cóbrame lo de la mesa 30. Y cuando los de la mesa 30 quieren pagar, ya lo has pagado tú. Eso hizo Jesús por nosotros. Porque nosotros no podríamos haber pagado ni con 1000 vidas por todo lo que hemos hecho, aunque solo sea por haber vivido de espaldas a Dios. Yo te invito a que te acerques a la figura de Jesús, que puedes conocer y examinar en la Biblia, en los Evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Se narran muchas historias que se narran en los cuatro Evangelios, algunas solamente en 3, otras en 2, otras solamente en 1. Pero son diferentes formas de narrar la vida de Jesús, que culmina con ese sacrificio por ti y por mí en la cruz, diciendo, pagado es, la cuenta está pagada. Si lo aceptas, puedes tener vida. ¿Y qué es lo que debes hacer? Lo que nos ha contado Sara y lo que hemos hecho en algún momento de nuestra vida, los que estamos aquí. Quizá conozcas a alguien que también ha hecho lo mismo, y es ponerte delante de Dios, que Dios puede escucharte. También hicimos hace tiempo un vídeo sobre la oración. Orar es hablar con Dios y decirle, Dios, reconozco que la paga por mi pecado es la muerte. Reconozco que yo no tengo modo de acercarme a ti. Reconozco que no tengo forma de burlar a la muerte, que algún día me llegará y deberé pagar por haber vivido alejado de ti. Que el final de todo ser humano es la muerte. Pero yo quiero la vida. Yo quiero aceptar lo que tú hiciste por mí en la cruz, Jesús. Quiero aceptar el pago que hiciste por lo que yo debiera haber pagado. Perdona mis pecados.
Sé que no se perdonan de una forma mágica. Sé que se perdonan por lo que Jesús hizo en la cruz. Porque Él fue el Cordero al que mataron por mis pecados. Gracias por ese sacrificio. Creo que ese sacrificio es suficiente. Perdona mis pecados y quiero que a partir de ahora tú seas mi guía. Tú seas quien marque mi camino. Y sé que a ti puedo recurrir para pedirte perdón cuando sin ninguna duda vuelva a equivocarme. Sé que tú vas a estar amándome y esperando como aquel padre que espera a su hijo a que vuelva con los brazos abiertos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Dani, por el mensaje y gracias, Rubén, por las canciones. La verdad que me ha encantado y estoy segura que todos los que lo estáis viendo en casa también lo habéis podido disfrutar. Como siempre, os animo a que si os ha gustado el vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal. También lo podéis seguir escuchando a través de podcast. Y si quieres conocer más a Jesús, te animo a que entres en la página web miesperanza.es y que si quieres contactar con nosotros nos escribas un correo a proyectoagoramadrid@gmail.com. Muchas gracias por acompañarnos durante todos estos meses, por unirte y escuchar acerca de Dios y acerca de la fe. Estaremos el mes de agosto recargando pilas y mirando temas que podemos tratar. Si se te ocurre algún tema en particular que te gustaría que indagásemos en él, pues escríbenoslo en los comentarios y estaremos trabajándolo en agosto y en septiembre volveremos con las pilas cargadas. Así que os esperamos muy pronto y feliz verano.